Con Santiago Guevara, él es abogado del GAT Guano. Cuéntenos un poquito cuál es la situación y el conflicto laboral que ustedes están respondiendo. Bueno, realmente no existe aquí lo que existe es unos señores que han denunciado al señor alcalde con la finalidad de que se le inicie una acción penal, pero la Fiscalía Provincial ha considerado que al no existir los elementos suficientes como para llegar ni siquiera a resolver una indagación previa, ha solicitado a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo el principio de oportunidad, y es así que durante esta mañana se han dado 4 audiencias con esa finalidad de que se resuelva el principio de oportunidad que ha solicitado la Fiscalía. Eso implica que de alguna manera tiene que cumplirse ciertos parámetros, y esos parámetros están consignados en lo que determina el artículo 412, 413 del Código Integral Penal. La Constitución Política del Estado manifiesta muy claramente de que el artículo 190 de la Constitución Política del Estado expresa en forma clara de que existen los medios alternativos para la solución de conflictos, y uno de esos mecanismos, además de la mediación, el arbitraje y la conciliación, existe el principio de oportunidad. La Constitución del Estado manifiesta también en el artículo 195 de que la Fiscalía, al ser el titular de la acción, ellos tienen la potestad, en función de los principios de oportunidad y de mínima intervención, poder solicitar se acoja a este principio. La Fiscalía, por supuesto, los fiscales y la Fiscalía tienen esa potestad, y de acuerdo con el artículo 412 se cumplen cada uno de estos requisitos. Uno de ellos es que al existir un delito del que se le está presentado la denuncia, que es de 1 a 3 años por incumplimiento de autoridad competente, y al establecer el artículo 412 en su numeral primero, establece que se podrán acogerse a este derecho de oportunidad quienes podrían ser juzgados por un delito de menos de 5 años. Nosotros estamos dentro de esos parámetros. Adicionalmente, no ha traído alarma social y tampoco conflictos con el Estado, de tal manera que todos esos requisitos se han cumplido en estas audiencias. ¿Pero qué es legal lo que se está pidiendo? Bueno, yo le considero que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista penal, no existe dolo. Lo que existe aquí es un conflicto de carácter laboral, o podría decirse de carácter administrativo. ¿Y esto en qué consiste? Consiste básicamente en que las personas que estuvieron trabajando tuvieron trabajos ocasionales durante 90 días. Al existir un acuerdo ministerial, el 2019-37 regula de alguna manera quienes tenían ese tipo de contrato, deberían en forma inmediata suscribir otro contrato, un contrato de carácter indefinido, pero bajo el régimen del Código del Trabajo. En este caso, lo que ha hecho la alcaldía, justamente lo que acaba de expresar el señor alcalde, es que con la finalidad de que no se contrate en forma exagerada al personal administrativo y de trabajadores, lo que ha hecho es justamente con esa finalidad de reducir ese gasto corriente y más bien hacer inversión, es lo que ha permitido de que el señor alcalde tome una decisión de esa naturaleza, que desde el punto de vista constitucional y legal cumple con todos los requisitos, y consecuentemente estamos plenamente convencidos que la presidencia de la Corte Provincial de Justicia va a aceptar el principio de oportunidad, y consecuencia de esto van a extinguir la acción penal que han solicitado, que ha solicitado los denunciantes, y que por supuesto sin perjuicio que ellos puedan seguir las acciones civiles, administrativas o laborales que ellos tienen derecho y que puedan ejercer. Muchas gracias a Diario La Prensa. Mire, en el año 2015 la Asamblea Nacional, a través de un proceso de enmiendas constitucionales, realizó enmiendas a nuestra Constitución, y esas enmiendas tuvo como finalidad atentar contra los derechos de los trabajadores que están en el servicio público, imposibilitándose que puedan ser contratados bajo el Código del Trabajo, sino únicamente bajo la LOCEP. Y eso tuvo un trasfondo, es decir, atentar contra el derecho justo y constitucional de ser trabajadores sindicalizados. En ese escenario, luego de pasar los años, en el año 2018, la Corte Constitucional, a través de una sentencia, determinó la inconstitucionalidad en esa parte de eso que fue realizado por la Asamblea Nacional a través de un proceso de enmiendas. Y esa sentencia fue notificada el 2 de agosto del 2018, por la cual los trabajadores del sector público tenían que ser contratados bajo el Código del Trabajo. Sin embargo, varios GATs de todo el Ecuador incumplieron esa sentencia constitucional. Y en eso también el GAT municipal del Cantón Guari. Y a pesar de aquello, a pesar de que en el 2018 ya no se podía contratar, agosto de 2018, a los trabajadores bajo la LOCEP, sino bajo el Código del Trabajo,
mis defendidos fueron contratados en enero 2019 con la Ley Orgánica del Servicio Público bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales, con un tiempo. La Corte Constitucional y el Ministerio de Relaciones Laborales, para dar cumplimiento a esa sentencia, mediante resolución emitida por el señor Ministro del Trabajo, mediante resolución MDT 2019-373, publicada en el Registro Oficial el 17 de diciembre del 2019, determinó que aquellos trabajadores que estaban bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales por 3 meses consecutivos al menos, a partir de la vigencia de la sentencia de la Corte Constitucional, esto es, a partir de agosto 2018, tenían que ser inmediatamente cesados de esos contratos y suscribir inmediatamente contratos de trabajo indefinidos. Pese a aquello, pese a esa resolución legítima y autoridad competente, el GAD municipal del Cantón Guano no ha cumplido aquello y efectivamente mis defendidos fueron notificados con la terminación de ese contrato de servicio ocasional y fue incumplida una resolución legítima de autoridad competente y en este momento se encuentran totalmente desempleados. Por ese motivo, presentamos una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía Provincial de Chimborazo, para que la autoridad correspondiente conozca de este grave incumplimiento. Y el día de hoy se está desarrollando unas audiencias por cuanto la Fiscalía Provincial de Chimborazo ha solicitado en el caso de mis defendidos se aplique el principio de oportunidad. Esto es, que se extinga la acción penal, sin siquiera haberse investigado. Ese es el escenario que estamos desenvolviéndose en estas audiencias. En su momento, a las 3 de la tarde será la resolución, pero aspiramos que en el mismo sentido que se resolvió el caso de los jubilados del Consejo Provincial, que tenía como trasfondo un tema laboral y un incumplimiento de una resolución legítima de autoridad competente, que incluso ya fue objeto de sentencia, este escenario también sea tratado en el mismo escenario. Gracias, señora Presidenta. Nos encontramos con el alcalde de Guano, Raúl Cabrera. Cuéntanos un poquito a qué se debe esta demanda y cuál es la posición que ustedes han adoptado. Bueno, es una demanda en lo penal, que realmente tiene más bien que ver con lo civil y con lo laboral. Simplemente es un término de un contrato ocasional de 9 funcionarios del GAD municipal que tuvieron su contrato desde el 2 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre, contrato firmado por la anterior autoridad. Aquí realmente, en mi persona, el actual alcalde, simplemente estamos dando fiel cumplimiento a lo que estipula la ley. Se ha terminado el contrato ocasional y a lo mejor el desconocimiento hace que ellos quieran pensar que en su momento sí podía a lo mejor haber dejado el anterior alcalde un contrato indefinido, que no lo dejó. La mala voluntad no es del actual alcalde, sino más bien del anterior alcalde. Simplemente y más bien en la buena voluntad que yo tuve en el momento que yo fui electo alcalde en mayo del 2019, con muchos de ellos yo no corté el contrato ocasional que yo podía, como en muchos de los casos sí se realizó, sino que mi buena voluntad dio a que ellos laboraran hasta el 31 de diciembre. Y ese es el desconocimiento que ellos tienen, porque en muchos de los casos, si no es menos cierto, ellos ya tienen algunos años en contrato ocasional, pero que nunca llegaron a pasar al contrato indefinido, que es lo que ellos buscaron, solicitaron incluso con fecha 26 de diciembre a mi persona, pero se me hacía difícil por la austeridad que vivimos a nivel de país. El mismo presidente ha manifestado que nosotros como gobiernos autónomos descentralizados tomemos la decisión en ahorrar. Es que no es del gobierno, es la realidad económica que vivimos en el país. No podemos seguir en gasto corriente pudiendo hacer gasto de inversión, y es lo que estamos actuando en el GAD de Guano. ¿A qué hora se va a tomar una decisión? A las 3 de la tarde había manifestado el señor presidente que está presidiendo estos casos. Ajá. Ahora cuéntenos un poquito, me imagino que lo que se decida se cumplirá, se apelará. Desde luego, como siempre, muy respetuosos a la ley. No estamos en ningún momento, estamos irrespetando al momento. Claro está que el profesional del derecho siempre buscará a lo mejor hacer noticia en estos casos, pero desde luego nosotros siempre hemos estado pegados al derecho.